esta mañana, amados hermanos, continuamos con esta serie de estudios. Nos toca en esta mañana la parte número 10 de la serie que hemos llamado A Manera de Pregunta, y se la vuelvo a hacer: ¿tiene usted la fe que salva? ¿Tiene usted la fe que salva? Y hoy toca tratar la soberanía de Dios y el sufrimiento de los creyentes. El caso del antiguo pacto. ¿Por qué lo hablo de esta manera? Amados hermanos, yo como pastor tengo que tomar una decisión de cómo orientar mis prédicas. Yo pienso y oro mucho sobre eso, ¿verdad? Yo estoy muy pendiente de ser pertinente, de ser efectivo en la predicación del Evangelio. Y por eso me gusta estar atento y estar pulsando el mover de la gente del mundo, ¿verdad? Porque a veces nos encerramos en la iglesia y nos olvidamos que más allá de la iglesia hay un mundo pecador con unas características que están escritas en la Biblia y que nos indican, por cierto, que la venida del Señor está cerca. Amén. Amén. Pero no solo pulso yo el mundo exterior, la depravación que hay, ese énfasis en la sexualidad, en la inmoralidad, ¿verdad? En el yo, en el egocentrismo, en el hedonismo. Eso necesita una respuesta cristiana, porque lo que refleja es un vacío en el hombre, que trata de llenar con cosas externas, ¿verdad? Satisfaciendo el qué dirán, teniendo posesiones, las mujeres modificándose y los hombres también, el cuerpo, cosa que Dios aborrece, porque si Dios me hizo gordito y feíto, gloria a Dios por eso, y me dio una esposa que me ama aún así. Yo no tengo que estarme modificando el cuerpo, eso no le agrada a Dios, no le agrada a Dios para nada. Así nos creó. Y debemos entregar ese cuerpo así feíto o bonito en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque si a usted, hermana, alguien la va a amar por su forma externa, está mal. Si usted tiene un novio que lo que está pendiente del aspecto externo, salga de él, porque no le conviene para nada. Porque nos ama por lo que somos, por lo que pensamos, por cómo nos conducimos. ¿Verdad? Que no nos debemos dejar chantajear. A mí me ama María como soy, y yo la amo como es, porque amo lo que ella es, no por lo externo, por sus dones, talentos, por su amor a Dios, por su conducta, por su espiritualidad. Por eso la amo. Por eso le pedí, por favor, que dejara de... no es que yo lo obligue, pero que me gusta como así como está, que se pinte, que se ve más bonita, pero hasta ahí. Porque yo la amo por lo que es como ser humano, como mujer, como cristiana. Amén. Amén. Por lo que tiene adentro. Y esta necesidad que hay de cosas externas, lo que demuestra es un vacío interno. Pero también pulso, amados hermanos, la necesidad en la iglesia. Y una de las necesidades tremendas que yo veo en la iglesia es de conocimiento de la palabra de Dios. Yo puedo escoger prédicas que apelen, y es así, lo hago. Apelen al mensaje evangelístico, a un mensaje de consolación, de esperanza, y puedo agarrar tantos de los casos de las prédicas. Hoy el estudio de la mujer pecadora a los pies de Cristo, y hacemos una enseñanza bonita como lo hicimos, ¿verdad? Eso toca la emoción y toca la espiritualidad, pero no debe quedarse ahí, debe haber un equilibrio. También se debe hablar para edificación, para que conozcamos a Dios. Y yo he decidido, por la necesidad que hay, privilegiar esto, porque muchos hermanos cristianos que perecen, caen en apostasía por falta de conocimiento bíblico, porque hay apóstatas, porque hay deformadores de la fe que los engañan, y como no tienen una formación sólida y un conocimiento de Dios sólido, ¿verdad? Se reúnen alrededor de personas y de creyentes conforme a sus propios intereses, que están más pendientes del bolsillo que de otra cosa.
y se salen o caen en apostasía, en el mesianismo, el engaño del mesianismo y de otro poco de lo que era que hay por ahí. Yo no quiero ver eso en mi iglesia. No, no en mi iglesia, eso es un pecado. Eso no se dice. En la iglesia donde a Dios le ha placido ponerme como igual, pero con mayor responsabilidad, como pastor. Que eso no suceda. Formarnos bien, para además contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, defender la fe de las que dentro de la iglesia atacan la fe con herejías, ¿verdad? Y dar respuesta con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que desde afuera demanda razón de por qué somos cristianos. Y de poder aconsejar con la Biblia. Es necesario la formación. Y por eso desde que comencé, yo he dado prédicas de consolación, pero he querido enfatizar en la formación. Y de allí que la primera serie de estudios fue sobre un aspecto importante, el subtítulo de nuestra iglesia, llamados a ser diferentes. El cristiano tiene que vivir diferente. Tiene que diferenciarse de los demás. Amén. Yo lo llamo predicando con la boca cerrada, con tu andar, predicando y viviendo el cristianismo bíblico. Llamados a ser diferentes, es lo que significa la palabra santo. Y me preocupa porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Y yo quiero que lo veamos. De allí esa serie sobre llamados a ser santos o llamados a ser diferentes. La conducta como cristiano es lo que la gente quiere ver en nosotros. No el hablar, porque hoy mucho hablar, hasta los cassettes y los DVD, cassettes no existen, los DVD, la internet te predica. La gente, tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu esposa, tu esposo, tu familiar, quiere ver que tú seas diferente, que hablas diferente, que te vistes diferente, que actúas diferente, que reaccionas diferente. Eso significa ser santo. Y luego tratamos un tema importante, basándome en los dos caminos, porque yo quiero que nosotros entremos por el camino pequeño, angosto, y la puerta angosta, porque esa es la que nos lleva al cielo, y que evitemos, como muchos, el camino ancho y la puerta espaciosa, porque esa lleva al infierno. ¿Se recuerdan? Y eso me impulsó a hablar sobre lo que es el infierno y lo que no es el infierno, y la diferencia entre el infierno, el Seol, el Hades, el Gehenna. Todas estas cosas las hablamos. Y todos los pasos que van a pasar en la historia hasta que lleguemos a ese momento, al juicio final, donde todo hombre tendrá que compadecer ante Dios. Uno para retribución en el tribunal de Cristo, otro para condenación delante del trono blanco. Y después yo pensaba, ¿qué debo hacer ahora para edificación? Ya hablamos de cómo debemos comportarnos, ya debemos hablarnos del esfuerzo para llegar a la meta y permanecer en el camino angosto, difícil, donde la puerta es pequeña, pero que nos lleva a la salvación. Y ahí es cuando Dios puso en mi corazón hablar sobre un aspecto importante, hermano, la fe que salva. Porque la fe verdadera es la única fe que salva. La fe bíblica. Y hablamos de lo que la fe no era. Amén. Y hablamos de lo que la fe bíblica es. Y analizamos los ejemplos de personas que actuaron según la Biblia con la fe que no salva. Y aquellos que han actuado y hemos aprendido de aquellos que han actuado con la fe que salva. Hablamos de Abraham, hablamos de los que se reunían y creían en Jesús por los panes, por los milagros, por lo que Dios daba, no por lo que Él era. Y hablamos de Abraham y su fe. Y luego un aspecto importante, hermanos. Ustedes entienden esto. Si no tenemos la fe verdadera, porque hemos visto y vimos que hay fe que no salva, la fe que se inventa la gente, la fe que es una expresión de deseo, de esperanza, pero es una fe vacía en uno mismo a veces. La fe requiere un agente externo sobre quien confiar y sobre quien descansar, y ese ser solamente es Dios. Y también yo pensaba que ya sabemos esto. Ahora, ¿cuáles son los
peligro o lo que pone tropiezo a una fe verdadera. Y la cosa que más tropiezo pone al ejercicio de una fe verdadera, hermano, es el problema de la teodicea, el problema del sufrimiento, del dolor y de la injusticia, sabiendo que hay un Dios todopoderoso que puede evitarlo, y también bueno y amoroso. La teodicea, el problema del mal, más que todo en el mundo, es lo que ha dado pie a las diferentes religiones que hay. Resolver cómo le damos respuesta al problema de la enfermedad, del sufrimiento. Los de los pueblos que están más en la selva, que no tienen escritura, para evitar la muerte, el sufrimiento, ¿qué hacen? ¿Qué hacían en Canaán? ¿Qué hacen en muchos pueblos al día de hoy para evitar que haya catástrofes o mal? Le ofrecen a dioses inventados a sus hijos o a las doncellas, los aztecas, los cananeos. El problema del sufrimiento es tremendo, ha dado origen a las religiones. Y en el cristiano ha dado origen, por no entender a Dios, ha dado origen a desviaciones. Entonces el sufrimiento dentro del cristiano, eso es culpa de una maldición generacional que no habéis cancelado. Dios te salvó, pero tenés que ir para el departamento de liberación, para que un hombre como yo te liberte de la maldición, porque Jesús parece que no, su muerte no fue suficiente. Lo hemos hablado y se inventan. ¿Cuántos no han visto la diabólica enseñanza de las maldiciones generacionales y la liberación? O sea, Jesús es bobo. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, quiso decir, yo consumé todo menos la maldición que tu mamá o tu abuelita o el brujo te echó. Son un disparate. ¿Y lo inventan o no lo inventan? Hoy la guerra espiritual, la errada, la antibíblica. No, eso te pasa porque no me aprendiste. No, tenéis que hacer guerra espiritual y me apego espiritual y el poco de payasadas falsas que se inventan el hombre que no están en la Biblia. ¿De dónde viene eso? Hermano, pues si te pasa algo malo, nada, ese es un demonio. Y hay unos que dicen que hasta el cristiano está endemoniado si es que tiene una enfermedad. Imagínense ustedes. O sea, borran de plano el versículo que dice que si uno es cristiano, el Señor te guarda y el diablo no te toca. Bueno, parece que el Jesús que ellos predican es el que hace colas a veces para los alimentos y no está allí y el diablo aprovecha y te toma. Es un disparate, hermano. ¿Y eso lo enseñan dónde? En el mundo, en los evangélicos. Así es. Amén. Amén. O si no, tenéis que hacer un pacto pagando, en las robatónicas, pagando a los vivos de enlace para que ellos oren por vos por sanidad. Porque el mal se resuelve haciendo pactos o buscando la cobertura apostólica. ¿Eso no es, hermano? Eso es origen de qué? De el problema del mal y el sufrimiento en la vida del cristiano. Hermano, ese problema, no son pocos los que se han ido al mundo cristiano porque, bueno, tuvieron una enfermedad o se les mató un familiar. Eso debe ser que Dios no existe, Dios no me ama, no, o sienten un sentimiento de culpa terrible. Arriba del sufrimiento que te da el estar enfermo o haber perdido un familiar, te tiran el bacalao de que es culpa tuya por no orar, por no guerrear, por no confesar. Terrible. El sufrimiento es el obstáculo más grande a la fe cristiana. Por eso hemos estado hablando de eso. Y para entender ese problema, tenemos que hablar de la soberanía de Dios. Es lo que significa Dios soberano. Y Dios soberano es, la soberanía es, esa cualidad que deriva de todos los atributos de Dios en lo que respecta a su trato con la creación y en especial con el hombre, aquel que puso su imagen y semejanza. Amén. Y es importante, cuando terminemos esto, bueno, ya tenemos solidez doctrinal. Sabemos cómo conducirnos, porque somos llamados a ser santos. Sabemos el costo que toma permanecer en el camino angosto y pasar por la puerta angosta. Sabemos para dónde vamos y para dónde van aquellos que deciden andar
por lo fácil, por lo ancho. Y vamos a aprender cómo tener la fe que salva y que nada nos mueva de allí. Y el domingo pasado dijimos una explicación al problema de la existencia del mal, de la injusticia y el sufrimiento en este mundo, bajo el gobierno y la autoridad de un Dios creador y soberano. Porque si somos cristianos y Dios nos ama, ¿por qué permite que a una hermanita en la universidad la viole en humanidades un violador? ¿Será que Dios en verdad no es todopoderoso para evitarlo? Pero a lo mejor sí la ha podido evitar, pero no la ama lo suficiente. Dios es todopoderoso y lo puede evitar y nos ama. Y en su soberanía lo permite. Y eso lo vamos a estudiar. Hablamos eso. El problema del mal y del pecado no es Dios, ni la predestinación, como enseñan estos equivocados de la predestinación y del calvinismo, los reformados. Tampoco es eso. El problema del mal y del sufrimiento se encuentra en el hecho de que ese mismo Dios, creador y soberano, en ejercicio de una voluntad libre y movido por el amor y la bondad, quiso poner en un ser creado, porque así lo quiso, su imagen y semejanza. ¿Se acuerdan? Y al poner su imagen y semejanza, aparte de que estaba incluida una racionalidad para poder entender, una moralidad, una apreciación de la belleza, el lenguaje, también estaba incluido allí libertad para hacer la voluntad tuya, libre albedrío. Y al poner al hombre esto, dijimos que esa imagen es lo que hace al ser humano, como vimos, la corona de la creación. ¿Ustedes saben lo que significa? El ser humano es la corona de la creación. Es la criatura más preciada para Dios. Y vimos que justamente eso lo que dice este pasaje del Salmo 8, 5 al 6, que lo vamos a repasar rapidito. Le has hecho un poco menor que los ángeles al hombre, pero miren lo que dice: le coronaste de gloria y honra. ¿En dónde está la gloria y la honra con que Dios lo coronó? Que puso de él en el hombre. Eso no lo hizo ni con los ángeles, ni con los animales, ni con el mono, ni con nadie. Y no solo eso, el verso 6 dice que lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste bajo sus pies. ¿Se acuerdan? Eso no lo hizo Dios con nadie. Compartió el gobierno del mundo con el hombre y sujetó todo bajo sus pies. Tremendo. Hermano, y vimos que como parte de esa imagen y semejanza, ¿verdad?, estaba allí el libre albedrío. Y esto es algo, amados hermanos y amigos que me escuchan, es algo que Dios decidió hacer porque lo quiso por amor y por bondad. Porque ¿qué otra alternativa le quedaba? Crear un robot programado. Al darle libertad y todos los atributos del que ya hemos hablado, Dios lo hizo porque quería hacerlo. Y si lo hizo, se dispuso a aceptar y a respetar las consecuencias de ese acto. Dios respeta lo que Él en su soberanía decidió hacer con el hombre, darle su imagen, y allí estaba incluido el libre albedrío. Pero al darle eso también Dios le declaró al hombre de antemano lo que Dios quería y esperaba del hombre. Dios no es tonto, le dio estas posibilidades para que razone, para que vea la verdad. Le dio capacidad moral para que sepa distinguir lo bueno de lo malo, la verdad del error, entendimiento. Y también le puso clarito lo que Él quería que el hombre hiciera, lo que le agradaba y lo que no le agradaba. Y se lo dijo para que el hombre obedeciera.
Pero al hacer esto, amados hermanos, dijimos también que Dios sabía el riesgo que estaba corriendo al darle al ser humano libre albedrío y las consecuencias que traería la posibilidad, al dárselo, las posibilidades inherentes de que el hombre ejerciera esa libertad y que en esa libertad el hombre decidiera soberanamente desobedecer a Dios y como resultado de ello ser destituido de la gloria de Dios, de la comunión con Dios, y pasar a ser esclavo del pecado, de la carne, de la concupiscencia. Dios sabía eso, pero decidió hacerlo, y como lo hizo, lo respeta. Ese es el problema. Lo corrió Dios, sabiendo que podía suceder, como en efecto ocurrió. Pero Dios tenía un plan de salida que ya lo hemos hablado: enviar a su Hijo para morir por nosotros, el justo por los injustos, el que no cometió pecado para llevar los pecados de todos. Como sabemos, amados hermanos y amigos que me escuchan, el hombre desobedeció a Dios, y Dios, justo y que no cambia de opinión, decidió que el ser humano viviera llevando las consecuencias de esa desobediencia, viviera según sus propios caminos, según su propia lógica, según su propia prudencia, aunque separado de Dios. Y bajo estas circunstancias, como vimos, separado de Dios, la vida del hombre no es más que una vida sumida y rodeada ¿de qué? De maldad, de injusticia, de dolor, de sufrimiento, de necedad y de muerte. Ya lo dice, amado hermano, claramente la Biblia. Salmo 8, 5 al 6. Perdón, esa ya leímos. Eclesiastés 7, 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, porque al apartarse de Dios se separa de la justicia. No hay justo en la tierra, no hay quien haga el bien sin nunca pecar. Ese es el problema. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado personas que dicen, pero es que yo soy bueno, yo hago bien a todo el mundo, le doy comida a los pobres, ayudo a las viejitas a cruzar la calle, yo no? Pero ustedes pueden tener la certeza que cometen pecados, que le son infieles a la mujer sin que lo sepa, que mienten, que hacen trácala. Porque en este mundo, a causa del pecado, no hay quien haga el bien sin nunca cometer pecado. Hace bien, pero hace pecado también. Ya lo decía Romanos 3, 10 al 16. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo bueno sin nunca pecar. No hay nadie, hermanos. Sepulcro abierto son su garganta. ¿Qué es lo que bota la garganta del pecador? Ofensas, groserías, maldiciones, mortandad, porquería, corrupción. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpiente hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldiciones y de amarguras. El cristiano no debe vivir amargado, quizás dolido, quizás golpeado, pero no destruido ni amargado, gozoso, siempre. Amén. Y añade, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y refiriéndose al hombre, Isaías 59, 7 al 10 añade, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos son pensamientos de maldad, de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en su forma de vida. Destruyen a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a sus familiares con el aguardiente, con las drogas,
a los que confían en ellos, los destruye. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz. Por esto se alejó de nosotros, reconoce el profeta. Por eso se alejó de nosotros, ¿qué cosa? La justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Y refiriéndose al hombre, también Proverbios enseña, hay caminos, y este es el problema, hay caminos que al hombre le parecen derechitos. No, yo vivo bien, a mí no me hace falta Dios, no me predique porque a mí no me hace falta Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechitos, pero su fin es camino de muerte. Dios acepta, amados hermanos, y permite, atención, Dios acepta y permite, dentro de los límites de su justicia y dentro de la fidelidad que Dios tiene a su palabra, Dios acepta y permite que exista el mal, la injusticia y el sufrimiento en el mundo. Y aunque no se complace de ello, Dios deja que el hombre le dé riendas sueltas a los vicios que hemos nombrado y que son el producto de haber desobedecido y haberse separado de Dios. Dios acepta y permite eso. ¿O es que acaso el hombre lo agarró desprevenido? ¿O es que acaso que darle su imagen y semejanza, Dios ignoraba que el hombre en ejercicio de eso le podía dar la espalda y bofetearlo y decirle, no, tú no existes, no hay Dios? No, Dios lo sabía y asumió el riesgo y dio la salida y lo permite. Dios sabía que esta opción estaba incluida en lo que Él decidió hacer al momento de crear al hombre, amado hermano. Eso queda claro de lo que vimos el domingo pasado en ese texto de Romanos, que resumo cortito. Aquí está. Como el hombre no aprobó tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a su concupiscencia, a una mente reprobada, para que hiciera lo que él en sus caminos iba a ser, separado de Dios. Te lo dice. Injusticia no es lo que vemos hoy en este mundo abundantemente. Fornicación, depravación de muchachitas, hermanos, y de muchachitos teniendo relaciones sexuales a los 12 años. Venezuela es el país con mayor cantidad de adolescentes en estado. No lo vemos, hermanos. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades. Eso lo veo yo cada vez que veo la prensa. No solo aquí, en todas partes del mundo. Y a veces en las iglesias murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, prepotentes, inventores de males, desobedientes a los padres. No lo vemos. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Esto es lo que le queda al hombre cuando el hombre decide desobedecer y alejarse de Dios, y Dios lo separa de su gloria, lo destituye de la gloria de Dios. Y el domingo pasado, y esta es la realidad y la causa del mal en el mundo, no Dios, que el hombre decidió apartarse de Dios. Y hablábamos el domingo pasado que ahora íbamos a entender, porque uno entiende que esto sucede en el mundo, pero no se entiende que muchas de estas tribulaciones uno las ve o las padece aún siendo cristianos. Y yo les había hablado el domingo pasado que hoy vamos a hablar de esa realidad y de lo que el cristiano debe evitar para minimizar el sufrimiento. Y lo vamos a ver. Lo que el cristiano debe evitar para minimizar el sufrimiento es el afán.
Vamos a entender bien lo que eso significa, el afanarse, el afanarse. Vamos a ver lo que significa. Eso lo debe evitar el cristiano, porque es motivo de mayor sufrimiento del que ya hay por vivir en este mundo malo. Y lo que el cristiano debe buscar para maximizar y potencializar y solidificar su fe. Y eso es la paciencia, la constancia y la perseverancia. Amados hermanos, pero al comenzar yo a estudiar este tema, porque les dije que lo iba a hablar hoy, yo me encuentro con unos pasajes que me hacen tomar un freno y estudiar el mal en el creyente, pero en el creyente primero que tiene un pacto con Dios de la ley, es decir, el creyente hebreo, y luego el creyente que ha entrado en un pacto con Dios de gracia, el cristiano evangélico. Hay que entender eso primero que todo, porque al leer la Biblia nos podemos confundir. ¿Y saben qué me llevó a meter freno y repensar esto? Estos versículos que vamos a ver a continuación. Lucas 13, 1 al 5. Miren esto. Esto es Jesús. Jesús está operando bajo ¿qué pacto? ¿El de la ley o el de la gracia? El de la gracia. El de la gracia no. Para que opere la gracia tiene que venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino después que Él murió y resucitó. 40 días después. Amén. 50 días después, perdón, de que Él fue muerto. Jesús está operando dentro del pacto de la ley. Él todavía sigue siendo judío y había pacto de la ley. Iglesia no existía en este momento. La iglesia comienza cuando viene el Espíritu Santo a este mundo en el día de Pentecostés. Ahí comienza la iglesia. Antes de eso estamos todavía en el pacto de la ley y Jesús se somete a ese pacto. Amén. Miren lo que le dice Jesús. O miren lo que dice Jesús en esta narrativa. Lucas 13, 1 al 5. En ese tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos hacían a sus dioses. Le refirieron a Jesús, le contaban acerca de esta situación. Esta es una situación que hoy sabemos por unos historiadores de que en una de las fiestas a los que los judíos iban a Jerusalén, muy específicamente la fiesta de la Pascua, todos iban a Jerusalén porque había que hacer ese sacrificio y de la Pascua. También hay varias fiestas que los judíos iban. Esto sucedía en la Pascua. Algunos galileos que eran nacionalistas, que eran, como decir, revolucionarios, quisieron, aprovechando que había el gentío en Jerusalén, quisieron hacer una trifulca para tumbar a Pilato. ¿Qué hace Pilato? Los manda a buscar, los degolla, y para darles duro, la sangre de esos galileos, Pilato la mezcló con la sangre de sus sacrificios para ofrecérselo a los dioses romanos. Entonces le dicen, ajá, Jesús, explícanos esto. Y miren lo que le estaban diciendo entre líneas. Estos han tenido que pecar. Este mal les vino porque hicieron pecado. ¿Están viendo? Aquí está la respuesta de por qué les sucedió eso a esos galileos. Y miren lo que responde Jesús. Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Creen ustedes? Porque eso es lo que le estaban diciendo. Estos murieron porque estos han tenido que ser de todos los pecadores galileos. Estos son los más pecadores de todos. Eso dice, ¿ustedes creen que eso les pasó a ellos porque eran más pecadores? Miren la respuesta. Os digo que no. Para el judío hay una retribución definida por el pecado.
Y el Señor le sale con esta otra. Fíjense, estos galileos fueron asesinados con razón, por castigo, según lo que le preguntaban, por la gente de Pilatos. Viene Jesús y dice, no, ellos no son más pecadores. Y les pone esta situación. O aquellos 18 galileos sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Esto es un hecho fortuito. O sea, ok, esto es por pecado. Y esos que iban caminando 18 galileos y les cayó encima una torre de agua, se conoce el hecho, allá en Siloé. ¿Pensáis que eran más culpables esos galileos que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. El judío estaba buscando justificación al sufrimiento. Bueno, han tenido que ser bien malos. No, estos no eran más malos que todos ellos. Ajá, y el hecho fortuito, qué mala suerte. ¿Quién tumbó esa torre para que matara a 18? ¿Será que eran los pecadores que todos los que viven en Jerusalén? Os digo que no. Es un problema interesante. Cómo el judío, bajo el contexto del antiguo pacto, veía el problema del mal y del sufrimiento para ellos como judíos. Por cierto, ¿saben cuál es la respuesta del Señor en estas cosas? Algo de lo que me ha ayudado mucho a entender la situación del mal. El Señor responde en ambos casos, cuando dice, os digo que no, antes, si no os arrepentís, todos vamos a morir igualitos. A veces yo les estaba enseñando que esta gente no estén tan preocupados con lo que le pasa a los otros y el por qué. Preocupate por vos que estáis vivos y arrepentite, porque si no lo hacéis, igualito vas a morir. Y ese es el mensaje de nosotros hoy día. ¿Por qué te preocupáis del por qué se murió fulanito y por qué le sucedió esta justicia? En última instancia vamos a ver que a veces no sabemos el por qué. Lo que le debemos decir a la gente que se preocupe es por arreglar sus cuentas con Dios. Amén. Porque hay una cosa segura en este mundo, que todos vamos a morir. Y Dios lo que quiere es que te mueras. Y al morirte, recibirte Él en el paraíso para después reunirnos con Él en el cielo. Amén. Amén. Esto es lo importante del mensaje. Pero aquí se refleja la incertidumbre judía con respecto al mal y al sufrimiento. Ellos le sacan, estos son culpables porque pecaron y los mataron. Y Jesús, que es más rudo, dice, ajá, y los que murieron por este hecho fortuito. ¿Será que son más pecadores que los de Jerusalén? No. No le estáis buscando las cuatro patas al gato. Lo importante es que ustedes se arrepientan, porque si no van a morir igualito. Y hay otro pasaje que me hizo pensar. Esto es en el contexto del judaísmo. Amén. Me estoy dando a entender hasta ahorita. Hay una situación del mal y del pecado, porque estos son creyentes en Dios, pero bajo el pacto de la ley. Nosotros somos creyentes en Dios, pero bajo el pacto de la gracia. No es lo mismo, y entender el mal y el sufrimiento no es igual. Por muchas razones que nos van a ayudar muchísimo a entender lo que hoy atravesamos y los disparates que hoy en muchas iglesias evangélicas dicen, desconociendo que hay que hacer diferenciación entre los del antiguo pacto y nosotros en el nuevo pacto. Este otro pasaje, aquí habla esa tendencia de los judíos de buscar una respuesta al mal y al sufrimiento aparentemente injustificado. Este es tremendo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Él iba pasando y vio a un ciego de nacimiento, no por accidente, nació ciego. Y les preguntaron sus discípulos diciendo, aquí está, buscando la respuesta, decinos, Señor, ¿por qué nació ciego? ¿Cuántos hoy no buscamos respuesta a esto como cristianos?
No pelaron la oportunidad de que estaba el maestro, Rabí. Miren lo que aprovecha, lo ven y le dice, hey Rabí. Fíjense cómo asumen el sufrimiento. ¿Quién pecó? ¿Este O la maldición. o sus padres? Para que haya nacido ciego. Había este pensamiento entre los judíos de mal comprender, como hoy día, el versículo, ¿verdad?, de Éxodo 20, donde dice que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Eso no quiere decir que el que peque, y esto lo pensaban, nada, le va a caer hasta la tercera o cuarta generación un mal. No, en el momento de que hay un arrepentimiento, hasta ahí llega la consecuencia generacional, que sí la vi en el nuevo, en el antiguo, no en el nuevo, por razones que ya vamos a ver. Y los judíos tenían este grillo metido, y por eso Dios en Ezequiel les dice, ya me tienen aquí ese dicho entre vosotros que dice, los padres se comen las uvas agrias y los hijos pagan la dentera. No se oye más, que no se oiga más esto en Israel, porque el padre no llevará el pecado del hijo, ni del hijo el del padre. No hay tal cosa como un disparate de maldición generacional. Amén. Amén. Sino que el alma que pecare, esa morirá. Pero sí había una consecuencia, y los judíos estaban acostumbrados a esto, lo que es que lo hacían dogmático. El Señor dice, no, la cuestión se rompe en el momento de que haya un arrepentimiento. Y hasta ahí llegó. Pero estos seguían creyendo. Eso es lo que hoy en día se enseña, porque no saben la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Amén. Y lo voy a explicar bien la semana que viene, porque hoy no me da tiempo. Amén. Entonces mira la pregunta natural. Venga el pobre ciego de nacimiento. Nada, esta es una maldición generacional. Y le pregunta, Jesús, vecino, ¿quién pecó? El pobre de nacimiento, ¿será que habrá pecado qué? En el vientre de la mamá ya estaba pecando el hombre. ¿Quién pecó, este o sus padres? Porque de otra manera, ¿cómo se explica el mal? Que haya nacido este pobre, inocente, ciego. Esto han tenido que ser los padres malucos que están pagando las consecuencias. Y miren lo que responde el Señor. Y yo quisiera que aprendiéramos de esto hoy en día, aún nosotros en este pacto de la gracia. Chicos, no es que pecó este, ni sus padres, sino que este nació ciego para que hoy, es que está la soberanía de Dios, un propósito, para que hoy las obras de Dios se manifiesten en él, para que yo ahora le sane, como lo voy a hacer y le dé vista. Hay un propósito soberano, bueno, en Dios, si tenemos paciencia, constancia, perseverancia, y buscamos ese buen propósito, que quizás sea que ores, que quizás sea que contribuyes, que quizás sea que exhortes, que consueles, que prediques. Amén. Para mostrar la obra de Dios en ese ciego a través de Jesús. Quizás para mostrar tu mandato de orar y llorar con el que llora y orar por él para que Dios obre si es su voluntad. Amén. Se ve esto del judío. Hay que entender primeramente, en virtud de estos pasajes, cómo es el problema de la teodicea en el ámbito del pueblo hebreo, porque hay una explicación. Hermanos, como les dije, Jesús estaba hablando acá dentro del contexto de los hebreos, con quienes Dios había establecido un pacto para los que son nuevos. Los hebreos eran descendientes de Abraham, que habían sido hechos esclavos en Egipto 400 años, y Dios, cumpliendo la promesa dada a Abraham, los sacó de Egipto con mano fuerte, utilizando a Moisés para que los sacara. Y con ese gentío llegaron a un sitio, el monte Sinaí, y ahí Dios hizo el pacto con ellos. Y les dijo clarito, esto es lo que quiero que hagan, esto es lo que quiero que hagan, esto es lo que quiero que no hagan. Ese es el pacto de la ley.
dada por medio de Moisés. Dios no trata con nadie si primero no pone clarito los términos jurídicos en que Él va a tratar contigo, los términos del convenio. Amén. Yo me comprometo y no cambio a hacer esto, esto y esto, pero tú te comprometes a hacer esto, esto y esto. Y luego la cláusula punitiva. Si no lo haces, si lo haces te va a venir esto, esto, esto y esto y esto. Como en un contrato. Entonces, si me pagáis al día, bueno, vos vas a disfrutar del apartamento, yo no me voy a meter ahí cuando vos estéis haciendo tus cosas. Pero vos entonces me pagáis los primeros 5 de cada mes, si no la cláusula punitiva. Si no me pagáis, para afuera va. Y si lo saco, estoy siendo injusto o maluco, estoy siendo claro y justo. Amén. Hay un pacto, hermano. Y la manera como se maneja el mal y el sufrimiento, la teodicea, en el caso de los hebreos en particular, y no se maneja igual en el caso de los cristianos. La situación de por qué un hijo de un cristiano sufre, por qué un cristiano lo atracan o lo matan, tiene que entenderse bajo el esquema del pacto de la gracia, no el pacto de la ley. Algunos cristianos, incluyendo a mí, antes de esta prédica lo hacían. No, hermano, es importante saber la diferencia. ¿Por qué? Y esto es supremamente importante. Porque en el caso de los hebreos, el trato de Dios con ellos, aquí hay un aspecto horizontal y un aspecto vertical. El trato de Dios con los hebreos, amados hermanos, era principalmente a un nivel grupal, a un nivel social. Ellos como pueblo escogido, 12 tribus, esto es un gentío. No era un trato individual, era un trato con la nación de Israel. El grupo de descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. El mal que cometía uno caía sobre la nación. Por eso había el día del perdón para la nación. Amén. Y luego había un sacrificio para el pecado individual, pero una vez al año para Israel como nación. Ustedes se recuerdan cuando los hebreos iban a conquistar, iban a entrar a la Canaán, a la tierra prometida. Si no se recuerdan, lo estamos estudiando en el libro de Josué en los miércoles de oración. ¿Se acuerdan, hermanos, que vienen los miércoles? Iban a pasar y estaba la ciudad de Jericó. Y Dios le dijo, yo les voy a dar la victoria si hacen lo que yo les digo. Por muy ridículo que les parezca, y por mucho que se apuren los otros de ponerse a dar vueltecitas, ustedes hacen lo que yo les digo y me dejan a mí actuar. Ustedes obedezcan, den vuelta y ya está. ¿Ustedes se imaginan la mamadera de gallo de la gente de Jericó? Pues, dando por cielo, no vas a tumbarte a los grandes muros. Es clarito ustedes. A veces Dios te pide cosas que a nuestra lógica parece ridícula, pero si obedeces, Él actúa. Y al séptimo día tumbó Dios los muros y le dijo, entren, destruyen todo, pero todo lo que hay ahí es anatema, es apartado para mí. Y aquello que Dios aparta para sí, si el hombre lo toca, es maldición para el hombre. Y de ahí que anatema por metonimia significa maldición. Anatema significa aquello que ha sido apartado ya, consagrado para Dios, y es caca. Ahora, si lo tocáis, te cae la maldición de Dios. Y es el segundo significado de anatema, maldición. Entonces, o aquella cosa que es de Dios y es caca, o anatema es maldición también. Dios les dijo eso. Bueno, un señor de una tribu se agarró un manto, unos cuantos kilos de oro y otras cositas y se la robó. ¿Y saben qué hizo Dios? Castigó a todo el pueblo. Les dio la victoria en Jericó, pero cuando fueron a Jair, que era más pequeña y más insignificante, los masacraron a todos. Entonces fue Josué llorando, el Señor, ¿qué pasó? Estos son más pequeños y nos ganaron. Bueno, uno ha cometido pecado y por eso va a pagar la nación, porque el trato de Dios con el hebreo, hermano, no se olvide esto, es a nivel de la nación de Israel, pueblo descendiente y escogido por Él. Y número 2, esa escogencia de Dios, ese pacto de la ley, se circunscribía a la nación de Israel, ninguna otra nación. Amén. Israel era, dentro de toda la tierra, Israel era
la porción de Dios, y allí Jerusalén su ciudad. Esto lo protejo, Israel lo protejo y lo guardo yo. Y la bendición era para el judío que si obedecía podría ser prosperado en la tierra. Yo le voy a dar demostración de esto el próximo domingo. ¿Y cuál es el castigo si no obedecen el pacto? No les va a venir lluvia, van a pasar hambre. Y si siguen pecando, ¿cuál es el castigo máximo en la teodicea del Antiguo Testamento? Exilio de la tierra de Israel. Ese es el castigo. Dios los hizo que los exiliaran a Siria, ¿se recuerdan? Y después, y esos no volvieron más. Y después, ¿cuál fue el castigo que dio al resto de los que quedaron, llamaron la tribu de Judá? ¿Cuál fue el castigo, hermano, por su pecado? El exilio a Babilonia. ¿Y qué es lo que el judío anhela hasta el día de hoy? Volver a la tierra, porque las bendiciones de Jehová se circunscriben a la tierra de Israel, porque ahí es donde está Jehová. Amén. Ahora, el cristiano, la relación de Dios con el cristiano es grupal. Dios se relaciona con nosotros a nivel grupal, sociocultural. No, hermanos. Dios se relaciona con nosotros a nivel personal. El pecado, los padres en el antiguo pacto lo pagaban, o los hijos. Amén. Y las bendiciones le caen a los padres y a los hijos. Hoy día eso es así. Claro que no, porque bajo el nuevo pacto, el trato de Dios es salvar a cada individuo. ¿Ustedes entienden eso? Y hay un ámbito territorial en esas bendiciones o maldiciones. No, porque el individuo ahora no vive en una nación prometida, ni en una tierra escogida. Ahora vive en el mundo regado. ¿Y quién es el príncipe y el Dios de este mundo y este siglo? Satanás. ¿Están viendo? En la gracia Dios trata con el hombre personalmente. Lo que vos hagáis lo pagáis vos. Si es bueno, bendiciones para vos. Y de retruque para tu familia, pero no como en el antiguo pacto que era establecido por Dios. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que el cuento malentendido de la narrativa de los hechos. No, hermano, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sigan creyendo en eso. Eso se lo dijo Dios al carcelero de Filipo. Se lo dijo Pablo al carcelero de Filipo a él en ese momento. A lo mejor no viene la mitad de la iglesia más, pero es lo que la Biblia afirma. O sea, no que yo soy, mis hijos están en la promesa. Eso es bíblico. En el nuevo pacto Dios trata a nivel familiar. Cada uno. Ahora, al carcelero de Filipo le dijo: a vos, carcelero, cree en Jesucristo y Dios te va a salvar a vos y a la casa tuya y a tu familia. Pero eso no es para todos los cristianos. Ustedes están de acuerdo que Dios trata con cada individuo, no con familias. Lo que debe hacer es vivir diferente, y eso va a tener un impacto en tu familia. Y en tu familia va a decir: chico, mamá es diferente ahora. Antes era una gritona, peleona, esa no preparaba con esa la mantenía gastando los pobres en apuestas y en numeritos. Chico, y ahora no dice grosería, ahora nos trata tan decente, ahora ahorra. Los padres lo dicen del hijo: chico, grave, ya no se la mantiene con el mujererío, llega borracho o drogado, ahora está conmigo, me ayuda, se porta bien, no dice mentira. El cristiano está llamado a vivir diferente. Y al vivir diferente, tú vas a impactar a los de tu alrededor, pero es como efecto de tu santidad, Dios. Y las promesas nuestras son de la tierra. Hay una promesa sobre Venezuela, si aquí los evangélicos son muchos, para nada. Porque la tierra no es un sitio donde Dios, a diferencia de Israel, gobierna. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Y quién es el Dios de este sistema del mundo? El diablo. Dios lo deja correr. Cuando Él quiere, soberanamente le da un parado. Pero en lo que respecta
amados hermanos, en lo que respecta al hombre y a Satanás, Dios sabe cuándo va a intervenir, siempre con un propósito bueno, no con un propósito perverso o malo. Esto es sumamente importante, hermanos. ¿Se dan? Puedo quizás transmitirles bajo esta explicación la idea de que es necesario entender los términos del antiguo pacto para entender cómo se maneja el sufrimiento allí. Y en el cristiano es diferente. ¿Dónde está la tierra de nosotros? ¿De dónde es nuestra ciudadanía? Venezolana. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos aquí como ¿qué? Como extranjeros y peregrinos, de paso. Esta tierra no es nuestra. Nuestra tierra es arriba, de donde viene el Salvador nuestro. Amén. Amén. Por eso no nos hacemos tesoros en este mundo, porque en este mundo quien gobierna es el diablo y el mal humano. Y eso es lo que explica el mal en el mundo. Entonces entendemos, y con esto voy a terminar, una cosa importante. Antes de hablar del sufrimiento, de la injusticia y del dolor en la vida de un cristiano, ¿verdad? Porque el cristiano sufre, el cristiano padece. Ejemplo, Pablo, decía, encarcelado. El ejemplo hermoso, amados hermanos, de Hebreos 11. Si lo podemos leer rapidito, lo que ahí dice, me voy a pasar por alto un poco de versículos, lo que dice allí, ese texto de Hebreos 11, perdón. Miren lo que dice eso. Vamos a meternos en este chorro. ¿Cómo explicamos esto en la vida de un creyente? Si se supone que Dios es todopoderoso y te ama, ¿cómo permite que a mí me roben el carro si yo le sirvo a Dios? ¿Saben por qué? Porque yo vivo en un mundo maligno. Y Dios no va a estar constantemente trastocando la mente del mal, porque es violar su libre albedrío, aún para hacer el mal. Dios lo que hace es sacarse el as bajo la manga en su soberanía y poder de transformar ese mal para bien nuestro, para que testifiquemos, para que los otros digan qué bárbaro, como hacían los romanos cuando quemaban a los cristianos. Chico, esta gente se arrodilla y canta mientras los leones se los comen. Yo quiero tener ese Dios porque los dioses míos, esos ni me hablan. Esos están parados así, no se mueven. Y muy bueno tiene que ser este Dios, porque mientras los están devorando los osos y las bestias, estos están cantando con alegría. Yo quiero eso que ese tiene. Amén. ¿Cómo apedrieron a Esteban? Injustamente. Le dolió a Esteban. ¡Ay, no me dolió! Mientras lo estaban matando a pedrar, ¿qué hizo Esteban? Dios, no le tomes en cuenta los pecados. Yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Ese ni le dolió nada. Vamos a ver varios ejemplos, pero hay que entender primero lo del Antiguo Testamento y luego lo del Nuevo. Amén. Pero miren lo que dice el Nuevo y cómo nos explicamos esto. Por la fe, pero por la fe bíblica, por la fe verdadera, otros sufrieron las pruebas de burlas y azotes. Eso fue que no cancelaron la maldición generacional, por eso los azotaron, porque no hicieron guerra espiritual, porque no mataron al diablo, porque no reprendieron, no tenían cobertura apostólica. Por eso, no, ya vamos a ver por qué. E incluso padecieron cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pasando necesidades. ¿Qué les parece? Afligidos y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos,
por montañas, por cuevas y por cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Saben por qué? Porque para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, porque a veces Dios te da sentido de historia. Dios permitió el sufrimiento de los cristianos y ellos no lo vieran en Roma, para que nosotros hoy podamos ver que ese padecimiento fue lo que tumbó a Roma, al exponer las inmundicias de ellos con la virtud del creyente, al desnudar sus depravaciones con su forma de vida y de filosofía. Eso fue lo que tumbó a Roma. El que ellos le mostraron que el Dios en quien creían era poderoso para librarlos de eso, y si no lo hicieron igualito lo amaban, porque no los había defraudado ni los defrauda. Amén. Pues Dios no había preparado a nosotros algo mejor, el saber el propósito del por qué ellos pasaron por eso, para la bendición y el ejemplo nuestro. Amén. De manera, pues, amados hermanos, entendemos la razón del sufrimiento, del dolor y de la injusticia en este mundo. La decisión del hombre de desobedecer a Dios y de vivir según su propia lógica, según sus propios caminos, según su propia prudencia. Pero esto es parte de eso. Hay otra parte importante. El hecho de que en este mundo existe un ser que odia a Dios y odia a aquel a quien Dios puso su imagen y semejanza, el hombre. Y ese ser es Satanás. Y no es poco lo que Satanás contribuye a la maldad, a la injusticia, al dolor y al sufrimiento humano en este mundo. De esto vamos a hablar la próxima semana. La contribución de Satanás a este desastre y cómo el hombre, al haber desobedecido, se hizo esclavo de sus deseos, de su carne, pero también se hizo esclavo de Satanás y le delegó lo que Dios le había dado, el enseñorearse de todo lo creado. Por eso es que Satanás le saca a Jesús: todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado. El hombre se lo dio. Se esclavizó a sí mismo y se esclavizó al otro. Y el otro, el hombre, comienza entonces a mostrar no los atributos de Dios, que fueron manchados por la desobediencia. Comienza a mostrar los atributos del enemigo de Dios y del enemigo nuestro, quien es asesino, mentiroso y padre de mentira, quien es murmurador, brollero, chismoso y murmurador. Y no es poco lo que la murmuración, lo que el chisme, lo que el brollo, lo que la mentira destruye al ser humano. Hemos visto familias destruidas por la mentira del esposo que es infiel a la mujer y le desbarata la vida a ella y a sus hijos. Hemos visto el producto de la murmuración en la iglesia, de la envidia, del brollo, del chisme, cómo destruye relaciones humanas y crea enemistades, odios, divisiones. Y eso trae sufrimiento al hombre, amistades. Y lo vamos a leer por la Biblia. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Lo importante es saber que aun cuando Dios sabía que se le estaba jugando cuando le dio al hombre su imagen y semejanza, en su soberanía, sabiduría, amor y poder, dispuso también la salida a ese problema. Si me desobedecéis y me dais la espalda y me abofeteáis y me negáis, yo te voy a matar de amor. Yo voy a venir a la tierra y voy a morir por ti, asumiendo yo la injusticia, siendo justo, por amor a ti, y apoderándome yo esa injusticia sobre mí
para justificarte a ti de toda culpa, por medio de la fe en Él. Eso es lo que Dios quiere y ese era el plan de Dios. Si me dejan, no importa, yo los busco y voy en persona y muestro mi amor con ellos, en que siendo yo el único no pecador, por ellos asumí su pecado para demostrarles cuánto los amo, y que solamente con creer en esto, así como yo los condené por esa desobediencia, así yo los salvo por esa confianza en mí. Amén. Y en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén.